Buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener por tercer día consecutivo en el versículo 16 del Evangelio de Mateo, capítulo 22, porque no nos ha dado tiempo en un solo devocional. Saben, aquellos que siguen diariamente estos devocionales, saben que lo habitual es tratar un versículo por día, un versículo por devocional. Pero de este versículo se puede aprender tanto. De este versículo drena tanta sabiduría, tantas cosas tenemos que aprender que no tenemos prisa. Leía un comentario en estos días, creo que fue ayer precisamente, ayer miércoles, sí, creo que fue ayer, un comentario que decía aquí en el canal de YouTube de una persona, no recuerdo el nombre, discúlpeme si lo está viendo el vídeo, no recuerdo el nombre, pero decía: Pastor Alberto, no se apure, no corra, porque hay platos que se tienen que degustar bien, hay platos que son de cuchillo, de tenedor, y hay comidas que se tienen que tomar con calma, decía el referente a los mensajes. Así que bueno, es verdad, no estamos corriendo, sino que la intención es aprender lo más que podamos de la palabra del Señor. Dios mediante, hoy sí creo que terminemos de ver este versículo, pero bueno, solo el Señor lo sabe. Vamos a leerlo, el versículo 16 del Evangelio de Mateo, capítulo 22. Dice así: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Como ya hemos visto, los fariseos y los herodianos, a pesar de ser enemigos entre ellos, se unieron para buscar en Jesús alguna palabra con la que pudieran acusarle. Y como sabían que esto no era fácil, por no decir imposible, lo que hicieron fue usar la estrategia de la adulación. Ellos usaron palabras lisonjeras con el fin de que Jesús, ¿cómo decirlo?, bajara la guardia y así poder preguntarle algo para que contestara lo que contestara, el Señor estuviera en problemas. Ayer veíamos que lo primero que le dijeron fue: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Y nos centrábamos en ese título, ¿verdad? En esas palabras de amante de la verdad. Pero creo que se me pasó por alto analizar la primera palabra que esta gente usaron, que fue la de maestro. Ellos se refirieron a Jesús como maestro. Oye, y sin duda que Jesús lo era. De hecho, ha sido el mejor maestro que ha pisado este planeta Tierra. Pero cuando los judíos denominaban a alguien como maestro, ellos no lo hacían con el fin de quizá como de reconocerlo como alguien que pudiera dar una clase o como alguien que pudiera enseñar sobre algún tema en particular, sino que en el judaísmo llamar a alguien maestro es reconocerle como rabino. Así que una vez más vemos como estos dos grupos de fariseos, de herodianos, siguen usando palabras de adulación para el Señor. Después lo que le dijeron fue: sabemos que enseñas con verdad el camino de Dios. Y le dijeron esto porque, desgraciadamente, para aquel entonces, había muchísima manipulación en cuanto a la enseñanza de lo que tiene que ver el tema de Dios. Incluso muchas personas se habían autoproclamado como el Mesías. Y lo peor de todo es que cientos o miles de personas estaban cayendo en las mentiras de estos falsos maestros. Por eso quisieron reconocer a Jesús como alguien honesto, como alguien en el que no hay engaño. Ellos, a pesar de estar totalmente en contra del Señor, pudieron percibir que Jesús enseñaba con verdad el camino de Dios. Después también le dijeron: sabemos que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. No cuidarse de nadie significa que Jesús no se dejaba intimidar de nadie. Jesús era el mismo, estuviera con quien estuviera. Déjame ponerte un ejemplo. Mira, me fascina este ejemplo. La historia que te voy a contar la puedes leer en la carta de los Gálatas, en el capítulo 2, desde el versículo 11 en adelante. Resulta que en una ocasión el apóstol Pablo tiene que llamarle la atención duramente, nada más y nada menos que al apóstol Pedro.
al propio apóstol Pedro. Y tú dirás, oye, ¿y por qué tuvo que reprender Pablo a Pedro? La razón fue que Pedro, cuando estaba entre los gentiles, pues mira, los trataba de maravilla. Estaba al medio de ellos, Pedro comía con ellos, se relacionaba totalmente normal con ellos. Pero una vez aparecían los judíos, ¿qué hacía Pedro? Pedro se apartaba de los gentiles y comenzaba a tratarlos como si fuesen creyentes de segunda. Y es por eso que el apóstol Pablo tiene que resistir cara a cara a Pedro, porque él no se comportaba de la misma manera con todas las personas. Pero Jesús no es así. Jesús no se cuida de nadie. Jesús es el mismo con unos y con otros. Y el motivo es porque Jesús es íntegro. La Biblia enseña en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo 15, que aunque Jesús fue tentado en todo, aún así nunca se halló pecado en él. Hermano mío, Jesús fue una persona íntegra. El Señor no iba buscando la aprobación de nadie, porque su seguridad estaba en el Padre. Un cristiano no debe cambiar su mensaje, no debe cambiar su forma de ser para ganar el favor de nadie. Tampoco podemos dejar de compartir el evangelio, qué sé yo, por miedo a perder amistades, o por miedo a ser rechazados por alguien, o quizá también por miedo a quedar mal en nuestros puestos de trabajo, por miedo a no ser aceptados. No, nosotros los cristianos no debemos cuidarnos de nadie, porque al único que tememos es a nuestro buen Dios. Jesús no se cuidaba de nadie porque él no miraba la apariencia de los hombres. Cuando el Señor mira a alguien, no ve su posición social. Jesús no mira las riquezas, no mira la reputación. Jesús en lo único que se fija es en el corazón. Por ejemplo, mientras todo el mundo miraba y trataba con desprecio a aquel hombre llamado Zaqueo, porque era un publicano, ¿qué hizo Jesús? Jesús lo llamó por su nombre. Se acercó a él e incluso entró en su casa, a sabiendas de que eso iba a generar un sinfín de habladurías por parte de toda la gente. Mientras que ningún judío se le ocurriría hablar o relacionarse con un samaritano, Jesús sí lo hacía. Mientras la gente huía de los leprosos, Jesús se acercaba a ellos y los tocaba. Mira, y así podríamos seguir por un largo rato. Porque como llevo diciendo durante este devocional o durante este mensaje, este tiempo, Jesús era el mismo con unos y con otros. La Biblia enseña en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos. Por lo tanto, esto nos recuerda que así sigue siendo Jesús. El Señor no mira de nosotros otra cosa que no sea el corazón. Y así debería ser nuestra mirada hacia los demás, ¿verdad? Una mirada sin prejuicios, una mirada sin intereses de por medio, una mirada limpia, una mirada que sea igual tanto para el rico como para el pobre, una mirada que sea igual para el que viste con ropa cara, extravagante, como para el que viste de una manera simple, sencilla, una mirada que sea igual para el fuerte que para el débil. La Biblia enseña en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34, que Dios no hace acepción de personas. Así que en este versículo, que ya llevamos 3 días deteniéndonos en él, hemos visto a los fariseos que se unieron, hicieron alianza con los herodianos, queriendo tender una trampa al Señor, pero que sin darse cuenta dijeron la verdad más pura sobre Jesús. Y ahora lo que nos corresponde a cada uno de nosotros es hacer lo mismo, es adorar y bendecir al Señor, pero que lo hagamos con un corazón sincero, no como lo hicieron ellos. Que no haya otro interés en nosotros más allá que el de exaltar y honrar su nombre. Que no nos acerquemos a Él con el único fin de poder obtener algo de sus manos, sino que nuestro fin sea el de disfrutar de su presencia. Porque créeme que no hay mayor privilegio que podamos tener nosotros que poder acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Amén. Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, porque siempre nos guardas. Podemos ver tu bendición sobre nosotros y reconocemos
que somos más que bendecidos en tu nombre. Gracias, mi Dios, porque siempre estás a nuestro lado, siempre, siempre protegiéndonos, guiándonos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy tu bendición pueda alcanzarnos, Señor. Te pedimos que seamos los mismos, estemos con quien estemos, y que al único que temamos en este mundo sea a ti, Señor. Gracias, mi Dios, por este día, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que si eres de aquí de Fuerteventura, esta tarde a las 6 de la tarde en Puerto del Rosario tenemos culto de estudio bíblico donde nuestro hermano, el pastor Rey, va a estar allí compartiendo la palabra del Señor. Comparte estos devocionales, estos vídeos con todas las personas que crees que puede ser de bendición para ellos, y dando por sentado estoy que ya estás suscrito a este canal, ¿verdad? Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.